Seguimos el capítulo 204. Estamos en la ley 6. Nos dice el Shulchan Aruch que hay algo que se llama el temet, que es que una vez que uno exprimió todas las uvas, después quedan las semillas, y dentro de las semillas también queda jugo todavía de uva. Entonces si la persona agarra y pone eso con agua, y después la persona encuentra que el agua tiene sabor de vino, entonces decimos que la ley es como la levadura que hablamos en la clase anterior, que si la persona puso 3 medidas de agua, encontró 4 medidas de agua, entonces se considera vino y si se puede pegefen, pero si no, se dice únicamente la verja shakol porque ya dejó de ser vino. Nos dice el Shulchan Aruch que todo esto es si al principio cuando exprimieron las uvas pusieron la piedra pesada que se llama korah, de tal forma que dice el Mishnah que eso sacó la mayoría del jugo que está dentro de la uva y también dentro de las semillas, pero si lo exprimieron únicamente con la pierna, lo machucaron con la pierna, entonces en ese caso decimos que incluso se pusieron únicamente 3 medidas de agua y encontró de vuelta, después que los dejó sumergiéndose, lo dejó y encontró solo 3 medidas de agua, o incluso menos de 3 medidas de agua, decimos que la vara va a ser boré peregefe. ¿Por qué? Porque en ese caso hay mucho jugo de uva dentro de las semillas, y lo que nosotros decimos es que el jugo de uva salió, y más bien el agua entró dentro de las semillas. Por lo tanto, la ley va a ser que se dice boré peregefe, incluso que la persona no encontró sino las mismas 3 medidas de agua, o incluso menos, como dijimos. Ahora, todo esto es con respecto a las semillas. Dice Ramá que si la persona tiene las conchas de la uva, lo mismo, uno exprimió las uvas y después quedó las conchas, y después con esas conchas la persona también tiene un tipo de jugo. La persona la agarró y puso higos en la mezcla con el agua y eso para darle fuerza al vino, al jugo de uva que está dentro de estas conchas. Entonces dice el Ramá que incluso que las conchas son la mayoría, de todas formas, siendo que está la fuerza aquí del higo, nosotros decimos que no se dice por el pegefen, sino se dice shakol. Y como nos explica el Mishnah Berurah, que siendo que de la uva solo tenemos aquí las conchas y del higo está todo el higo, entonces la fuerza del higo es mayor. Por lo tanto, nosotros decimos que incluso que sea la mayoría, las conchas de todas formas se anula y le damos únicamente la ley como un estilo, un licor que se hizo y dejó de ser vino. De todas formas, nos dice el Mishnah Berurah que todo esto con respecto a la primera verajá, que siendo que al fin y al cabo hay una duda, entonces el Tashbetz, que es el mejor, es la fuente de esta ley, digo que por la duda es preferible decir shakol, porque la regla dice que shakol libera todo. Pero con respecto a la verajá haroná, siendo que de por sí hay una duda, que tal vez incluso que uno puso el higo todavía sigue siendo boré para gefen, entonces para la verajá haroná, como ya hemos dicho varias veces, boré nefashot no libera a la gefen para gefen, y tampoco lo contrario. Entonces, por la duda aquí, dice es preferible que la persona lo que tiene que hacer es tomar un revit de vino y decir a la gefen y seguro libera de cualquier forma lo que tomó de esta bebida que hizo poniéndole los higos. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch en la ley 7 que cuando la persona va a tomar agua, entonces hay que decir la verajá de shakol, pero cuando se dice verajá, dice el Shulchan Aruch únicamente cuando la persona toma agua porque la persona tiene sed, está sediente. Entonces en ese caso uno dice shakol y poner el fosfo de la bot después de tomar el agua si tomó la cantidad que hay que tomar. Pero si la persona se le atragantó algo en la garganta y la persona lo que quiere es tomar agua para poder sacarse eso que se le atragantó, en ese caso dice el Shulchan Aruch que no se dice verajá ni antes ni después, siendo que en este caso la persona no tiene disfrute del agua. Por lo tanto, siendo que no tiene disfrute del agua, no se dice verajá. Y eso es lo que nos dice aquí el Mishnah Berurah, que solo cuando una persona tiene disfrute en el paladar del agua es que uno dice verajá. Y normalmente el disfrute uno lo tiene cuando la persona tiene sed, pero nos agrega el Mishnah Berurah que no solo cuando la persona tiene sed, sino todo momento que la persona tiene disfrute en la boca, tiene disfrute en el paladar, entonces nosotros decimos que la persona en ese caso tiene que decir verajá por el agua. Pero en el caso, como dijimos, que se le atragantó algo, no tiene que decir verajá. Solo nos dice el Mishnah Berurah que todo cuando uno se le atraganta algo y uno quiere quitárselo, si es con el agua que uno quiere quitárselo, ahí de por sí, como dijimos, no tiene que decir verajá porque ahí no tiene disfrute del agua.
porque como dijimos, el agua únicamente cuando la persona lo toma por sed, cuando está sediente, es que la persona tiene disfrute. Pero si la persona toma otro tipo de bebidas o come un pedazo de pan para quitarse lo que se le atragantó, entonces en ese caso, a pesar de que lo come o lo toma por esa razón, tiene que decir verajá, porque nosotros decimos que seguro la persona tiene disfrute en ese momento. Y nos sigue diciendo aquí el Mishabura, que cuando la persona toma agua en la mañana para cosas de curación y que le haga bien al cuerpo, no tiene que decir verajá, porque realmente no lo está tomando por la sed. Pero si la persona lo toma también porque tiene sed, entonces seguro que tiene que decir verajá. Y aquí los comentaristas nos traen diferentes casos con respecto a el agua o parecido al agua, cuando hay que decir verajá y cuando no. Por ejemplo, ¿qué pasa si la persona toma un té sin azúcar y se lo toma para como que la persona quiere salir de su casa y no quiere salir sin ningún tipo de líquido en el cuerpo? Entonces por eso se lo toma. De por sí hay discusión si en este caso hay que decir verajá, porque siendo que la persona no está tomando con azúcar, entonces puede ser que quiero y disfruta, así opina el Gaón de Vilna, por eso dice que no hace falta decir verajá. Por otro lado, el hecho de Abraham dice que no, que al fin y al cabo tiene un sabor y por lo tanto se considera un líquido y no agua, entonces por eso sí hace falta decir verajá. De todas formas, sea como sea, si la persona puso mucho concentrado de té y lo está tomando sin azúcar, en eso nos dijo Rabbi Elyashiv que ahí seguro que la persona no dice verajá porque ahí no tiene ningún tipo de disfrute. Con respecto al café sin azúcar, esto va a depender. Aquellas personas que toman café sin azúcar y tienen disfrute, entonces seguro que ahí van a decir verajá. Pero que no tienen disfrute, entonces no dicen verajá tampoco en ese caso. También nos dicen, ¿qué pasa si una persona quiere ahorita tomar agua? Ahora no está sedienta, pero dice, ¿sabes qué? Voy a tomar agua para después no estar sediente. Entonces, sobre eso, también dicen que la persona no dice verajá. ¿Por qué? Porque de por sí ahorita la persona no tiene sed. Entonces la persona ahorita no tiene necesidad de tomarlo, por eso no tiene disfrute, no se dice verajá. Y por eso nos dice la Rabbi Elyashiv que el que toma mucha agua antes de un ayuno para aumentar mucho los líquidos en el cuerpo y cuando lo está tomando realmente no tiene ningún tipo de disfrute porque es agua, como dijimos, no dice verajá en ese caso. Y por otro lado, Rav Vosner en Shevet HaLevi dice que él opina que si la persona lo está tomando para no tener sed, entonces ahí sí se considera que tiene un tipo de disfrute y sí tiene que decir verajá. También nos dicen los comentarios que si una persona toma agua, porque los médicos le recomendaron que es bueno tomar agua todos los días, como a una persona que tiene problemas tiene piedras en el riñón, que le dicen que es bueno tomar agua, o que antes de una revisión médica tiene que tomar mucha agua. Entonces dice también la Elyashiv que si una persona no tiene sed en ese momento, entonces la persona no tiene que ser verajá del todo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con una soda? Una soda es agua, pero tiene gases. La pregunta es, en este caso la persona lo toma y tiene un disfrute por los gases, ¿dice verajá sin tener sed o no dice verajá? Porque como dijimos, agua solo si la persona tiene sed, tiene disfrute. Si no, entonces no dice verajá. Entonces, en el agua con soda, Rani Sincares nos quiere decir que si la persona tiene disfrute de los gases, entonces aquí es diferente al agua y sí dice verajá, incluso que realmente no tenga azúcar. Porque no depende de si tiene azúcar o no, depende del disfrute de la persona. Por otro lado, Rav Shema nos quiere decir que no, que de por sí el agua y la soda es lo mismo, no hay diferencia entre ellos. Entonces la persona tiene sed, dice verajá, y si no, no dice verajá. ¿Y qué pasa si una persona quiere tomar agua únicamente para poder tragarse una pastilla? La persona no puede tragarse la pastilla sola, necesita tomar agua. Entonces escribió sobre eso Ben Ish Hai, que no se considera que la persona lo está tomando por sed. Entonces, en ese caso, la persona no dice verajá sobre el agua. Y también así opina el Shevet HaLevi. Y también lo mismo es, si la persona tuvo que tomar un sirope, por ejemplo, de medicina que es amargo, y la persona toma agua para quitarse la amargura, tampoco la persona dice verajá sobre eso. Y de por sí también nos dice el Mishabura que si una persona, por ejemplo, tiene duda si tiene que decir verajá o no por nefashot, comió algo y no sabe si comió cantidad, o no sabe si dijo verajá y tiene duda. Entonces, la persona que quiere salir de duda, ¿qué hace? Agarra, va a tomar un vaso de agua y toma la cantidad de revit para poder decir verajá y con eso dice verajá y libera la duda. Nos dice Mishora, todo eso es siempre cuando la persona tiene sed. Pero si la persona no tiene sed, entonces en ese caso, la persona no puede hacerlo.
sino que sobre eso no hay que decir verajá, y como dijimos, no se dice verajá antes y tampoco después. Por tanto, en este caso no sería un consejo para ayudar a salir de la duda. Kol tuv ubeatzlacha.